Es un teléfono increíble, brutal, vaya apartado fotográfico, pero qué pena Huawei, qué pena de verdad, es que me da mucha rabia. Huawei P50 Pro es brutal, pero tiene un problema que seguramente ya conocéis, aunque tranquilos porque hay buenas noticias que te voy a comentar. ¿Merece la pena comprarme este teléfono en 2022 con las carencias que todos sabemos? Pues te lo voy a comentar porque quizás la respuesta te sorprenda bastante y este teléfono quizá ha pasado desapercibido o lo tienes infravalorado. Oye, pues ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a comenzar el análisis del Huawei P50 Pro. Va a ser algo especial porque ya sabes todo de este teléfono, pero te voy a resolver la duda de si debes comprarte este teléfono en 2022 por el precio que tiene y por las carencias que seguramente conoces. Te advierto que hay aspectos muy positivos que quizás no has tenido en cuenta, así que quédate porque te va a interesar. Vamos a comenzar con el maravilloso increíble apartado del diseño. No sé ponerle más adjetivos porque me parece precioso este teléfono. Tenemos un terminal de 195 gramos de peso con este color dorado que me encanta, aunque también tenemos un color negro. Fabricación muy premium, tenemos cristal y metal, eso sí, se ensucia mucho porque tenemos un acabado espejo en la parte trasera, pero me parece absolutamente increíble el diseño que le han puesto a este Huawei P50 Pro. El módulo de cámara de la parte trasera destaca mucho, luego hablaremos de la fotografía. Ojito con la foto porque aquí hay fiesta. Y luego pues como cositas destacadas tenemos por ejemplo agujerito en pantalla en el centro, tenemos curvita en pantalla que luego os diré si molesta o no, sensor infrarrojo, USB tipo C, etcétera, etcétera. Un teléfono muy estilizado, muy cómodo de llevar en mano y realmente mola mucho. Luego aparte tenemos también evidentemente sensor de huellas en pantalla y reconocimiento facial, ambos funcionan de forma increíble. Les ha quedado un teléfono impresionante, poco que envidiar tienen al resto de gama alta de Android de la actualidad, así que en este apartado yo creo que no va a haber ninguna diferencia y es un teléfono 100% premium. ¿Pero qué lleva esto por dentro? ¿Es suficientemente potente para competir con la gama alta? Pues bueno, aquí tenemos el primer problema, aunque para mí no es el principal, ni mucho menos es un problema grave para no comprar este teléfono. El hardware, Snapdragon 888 como procesador, recordamos, procesador más potente de 2021, no tenemos el más potente de 2022 y destacamos que es la versión 4G, porque por temas de baneos y demás de Estados Unidos no puede utilizar el modem 5G con este procesador de Qualcomm, así que lo tengáis en cuenta. Tenemos un gama alta premium pero sin 5G, esto es algo a tener en cuenta. Luego tenemos 6 o 12 GB de RAM, 128, 256 o 512 GB de almacenamiento interno y después tenemos 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC y GPS. En el tema Bluetooth, si os interesa, no tenemos el códec aptX por tema también de Qualcomm, pero sí tenemos el códec LDAC, ya sabéis, el de Sony, y también AAC de Apple por si os interesa el tema de sonido Bluetooth, que creo que en la gama alta es bastante de destacar. El hardware, como os digo, es algo inferior a la gama alta, por este precio hay que exigirle lo último, pero si os soy sincero, el apartado del rendimiento es maravilloso, no he tenido ningún problema, se mueve muy bien en todas las situaciones, así que ya está, me lo quito de en medio, no hay problema, salvo el tema del 5G evidentemente. Batería, aquí sí que tengo alguna pega, pero tampoco es dramático, 4360 mAh con 66 vatios de carga rápida y 50 vatios de carga inalámbrica. Tenemos competidores con mayor batería, mayor carga rápida y mayor carga rápida inalámbrica, pero podríamos decir que la batería es correcta sin ser buenísima, ¿vale? Ya veis que, hombre, no es una pantalla súper tragona, pero 4360 mAh se quedan algo cortos, la autonomía correcta, eso sí, tenemos una carga rápida que está muy bien, ¿vale? 66 vatios con el cargador incluido y 50 de carga inalámbrica, como os he dicho, así que el apartado de batería no está nada mal. Vamos llegando poco a poco a ese problema que os he comentado y a uno de los mejores apartados, pero antes vamos a encargarnos de la pantalla, que aquí también tenemos alegría. Por cierto, si escucháis ruido de fondo es que hay aquí alguien haciendo obras que se pone siempre cuando tengo que grabar un vídeo, pero en fin, a lo que íbamos. Pantalla 6,6 pulgadas, tecnología OLED, Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. El porcentaje de brillo, mejor dicho, la tasa de brillo, los nits, no lo he podido encontrar, pero en general os puedo decir que es una pantalla muy buena, es una pantalla que está sin duda a la altura de la gama alta. ¿Es la mejor? Pues yo creo que no, pero puede estar en un top 5, top 7, no lo sé, me ha gustado mucho esta pantalla. Quizás podíamos pedir por este precio resolución 2K, después comentar el precio, pero en general muy bien. Aparte la podemos calibrar de distintas formas, tal
como viene de fábrica me gusta, pero podemos ponerla más vívida, más cálida, más fría, como nosotros decidamos, así que una pantalla que cumple con creces. La curvita, os lo dije antes, es relativamente pronunciada, ¿vale? A los que no os guste la curva, pues quizás buscáis otros teléfonos mejor, pero debo decir que no es una curva que me haya molestado y aparte no tenemos toques accidentales, así que muy bien, una curva muy estética, ligeramente más pronunciada que otros teléfonos, pero a mí, desde lo personal, no me molesta en lo más absoluto. Lo que sí me ha encantado mucho, y por encima te diría que de lo que esperaba, es el audio. Tenemos altavoz estéreo y para el cuerpo del teléfono y lo que te espera suena muy bien y muy alto, así que el apartado de audio es sobresaliente y sin duda a la altura de otros gama alta del mercado sin ningún tipo de cuestión. Y ahora vendría el apartado del software, pero te vas a esperar un poco porque seguramente ya sabes de lo que te voy a hablar, aunque hay cosas que quizás no has tenido en cuenta. Ahora te voy a contar que es importante, pero antes, siéntate, presta atención, porque vamos con el espectacular apartado fotográfico. Voy a coger el teléfono, que lo tengo aquí, que se me había olvidado. Vaya cámara que tiene este bicho. Vaya apartado fotográfico, es brutal. Qué pena lo de Google, de verdad, y ahora vais a ver por qué. Tenemos en primer lugar 4 sensores en la parte trasera. Principal de 50 megapíxeles, gran angular de 13, teleobjetivo de 64 megapíxeles, es un 3,5 por, sensor monocromático de 40 megapíxeles. Resumen rápido fotográfico, no te voy aquí a liar mucho porque estamos posiblemente ante el mejor o ante uno de los mejores teléfonos fotográficos del mercado en la actualidad. Y te lo digo con la boca llena porque es brutal. Sensor principal, impresionante, tanto de día como de noche. Tenemos muy buen rango dinámico, buena interpretación de color, buen nivel de detalle, muy buen procesado. Vaya trabajazo que ha hecho Huawei aquí. Cuando bajan las condiciones de luz estaréis viendo que el resultado sigue siendo brutal. El modo noche es un espectáculo, pero si hacéis las fotos de forma automática también salen de lujo, así que de verdad vais a disfrutar mucho haciendo fotos. El tema gran angular, pues únicamente tiene un apartado claramente negativo. En general es algo de peor sensor y creo que no es el mejor gran angular del mercado, pero tenemos también muy buenas fotos como estaréis viendo, un poquito de distorsión en las esquinas, algo menos de detalle, pero en general mantiene el tipo y tenemos fotos muy buenas. Únicamente, como decía, de noche el balance de blanco es algo peor que los otros dos sensores, creo que lo calibra peor, pero bueno, es lo que he notado en base a mi experiencia. Y luego el telefoto 3,5x, muy bien, es un zoom óptico que se comporta de muy buena forma. He disfrutado mucho, creo que una distancia focal muy adecuada para hacer fotos de arquitectura, etcétera, y estaréis viendo que el nivel de detalle es increíble. No está a la altura del sensor principal, pero es que como veis la armonía entre los tres sensores es muy buena, tanto en nivel de detalle como en interpretación de color, como en balance de blanco, salvo el apartado nocturno del gran angular. Muy bien, Huawei ha hecho un trabajo brutal, de verdad, qué pena, qué pena, es que me hubiera comprado ya este teléfono si no fuera por los servicios de Google. Ahora te voy a contar esto porque merece una mención especial. ¿Y qué pasa con el apartado del vídeo? Pues tenemos una cosa muy buena y otra que no entiendo. Tenemos 4K 60 FPS, hasta aquí todo normal, la calidad es buena, sin ser quizás la mejor del mercado, y la estabilización también lo es, pero no podemos grabar vídeo con el gran angular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Huawei? ¿Por qué? Porque no puedo grabar vídeo con el gran angular. Me encanta hacerlo, me resulta muy práctico. No sé a qué se debe, no he encontrado la explicación, pero que lo sepáis. Y el apartado del selfie, pues también contento, sobre todo por un apartado en especial. Sensor de 13 megapíxeles que tiene muy buena calidad, realmente se ve guay, no es el mejor, pero convence sin duda. Y la grabación de vídeo también es compatible con 4K. Y me ha gustado mucho que tenemos la opción de gran angular y de angular normal. No es que tengamos dos sensores, simplemente que hace un crop y me parece muy conveniente para las distintas situaciones, con más, menos gente, etcétera. Muy bien, apartado fotográfico, yo no sé cuántas veces lo voy a repetir, espectacular, se pasa por la piedra a otros gama alta. Qué pena lo de Google, de verdad. Y señoras y señores, llegamos al apartado más polémico de este teléfono. Vamos a hablar del software. ¿Quieres saber si realmente este software hace que no te compres el P50 Pro? ¿Quieres estar seguro de lo que vas a hacer? Pues lo más importante que debes saber, sin duda, es que te tienes que suscribir al canal. Sí, porque llevo aquí 1000 millones de horas hablando para contarte lo mejor, que he tenido que grabar este vídeo 2 veces porque el micrófono no funcionaba, y si te ha aportado valor, suscríbete. Y si ya quieres hacerme un favor, dale a un super thanks, un super gracias que te aparece en la parte inferior del vídeo, junto al botón de me gusta. Y si quieres hacer una donación, pues yo te lo agradezco porque me ayudas mucho a crear buen contenido. Pero oye, de forma desinteresada, ¿eh? No te estoy exigiendo nada. Vamos con el apartado de software. Aquí te voy a resolver la pregunta de si me compro este teléfono en pleno 2022 o no. Lo primero, tenemos Harmony OS, el sistema operativo propio de Huawei con EMUI 12. Básicamente, resumen, tenemos una interfaz muy parecida a Android, de hecho que está basado en Android, pero me ha gustado mucho. Muy bien, Huawei, muy bien. Buena interfaz, mucha personalización, poco bloatware, buenas animaciones,
muy buena la consistencia del sistema operativo en general, están haciendo muy buen trabajo. Me han gustado dos cosas que claramente han mejorado, ahora pasaremos al apartado negativo y te voy a hacer mi reflexión. Pero me ha gustado en primer lugar la mejora de los servicios de Huawei en general, tenemos más aplicaciones en App Gallery, muy bien, y la mejora del ecosistema, me ha parecido increíble. Yo tengo aquí el Huawei MateBook X Pro, tengo la tablet, la MatePad 11 y la armonía del ecosistema me parece de las mejores del mercado. Podemos enviar y recibir archivos entre dispositivos, podemos poner el teléfono encima del ordenador en el trackpad y automáticamente se muestra la pantalla, podemos acceder a la galería del teléfono, es brutal. Huawei ha hecho un trabajo increíble con esta función de super dispositivo, que así se llama, y transferir archivos entre una cosa y otra es muy fácil y prácticamente sin pérdida de datos. Es el AirDrop pero de Huawei. Bravo Huawei, increíble, me ha flipado, es que no puedo decir otra cosa. Pero claro, aquí tenemos ya el primer talón de Aquiles, el único y que realmente va a decantar la balanza sobre si te compras este teléfono o no. Evidentemente no tenemos servicio de Google, ya lo sabías, esto no es nada nuevo, pero ¿se puede vivir sin esto? Pues bueno, esto no es ni blanco ni negro y tiene una escala de grises que ahora te voy a comentar. Yo te voy a decir mi opinión personal. He notado claramente que tenemos muchas más aplicaciones en App Gallery y resulta bastante sencillo instalar las aplicaciones que todos conocemos, ya sea porque están en App Gallery o ya sea porque te redirige a un lugar para descargar el APK de forma totalmente segura. Muy bien, y de paso mencionar las aplicaciones propias de Huawei, Petal Search, Petal Maps, ojito con estas apps que quizás las analice, déjate un comentario si quieres verlo, porque Huawei está empezando a hacerlo muy bien. Pero claro, lejos de estas aplicaciones que todos conocemos, sigo echando en falta algunas que en mi día a día me han lastrado la experiencia con este teléfono. Algunas aplicaciones de banco, la opción de pagar con Google Pay que no podemos, Netflix no lo tenemos de forma oficial, en fin, son cositas que todavía no tenemos. Así que mi opinión sincera es que no he podido tener este teléfono como 100% principal. Y me hubiera gustado, es que estoy enamorado de este P50 Pro, pero no quería estar con el lastre de querer probar una aplicación y no tenerla, de no poder hacer pagos móviles, etcétera, y he seguido con el Oppo Find X5 que estoy, lo he estado complementando con el P50 Pro, lo he usado para hacer fotos, pero qué pena, de verdad. Así que valora en base a esto, aunque ahora te voy a dar el único motivo por el cual deberías comprar este teléfono. Lejos de esto, el ecosistema del software está muy bien, es que Huawei está trabajando de una manera increíble, qué pena lo de Google, de verdad, ojalá se solucione. Porque si eso se soluciona, estaríamos hablando posiblemente del mejor gama alta que tenemos en la actualidad. Honestamente lo digo, ¿eh? Y dicho esto, pregunta del millón. Presta atención. Si eres muy fan de Huawei o estás pensando en comprar este teléfono, ¿merece la pena adquirirlo en pleno 2022 cuando hay otros gamas altas que sí tienen servicio de Google, evidentemente? Pues el precio, lo primero, 1.199 euros. Te dejaré el link en la descripción. Por este precio, evidentemente se pone a competir con los Gamma Premium de 2022, habiendo salido en 2021 con especificaciones inferiores y sin servicio de Google. ¿Merece la pena comprarte este Huawei P50 Pro? Pues solamente hay 3 razones que a su vez forman un único motivo para comprar este teléfono. Solamente te lo puedes comprar si eres muy fan de Huawei, si quieres uno de los mejores teléfonos en fotografía que hay en el mercado y si estás dispuesto a sobrevivir sin servicio de Google y teniendo ciertas carencias que ya te he explicado. Si estás dispuesto a asumir esto y quieres esto, esta compra es brutal. No te vas a arrepentir, en mi opinión. Se me olvidaba el apartado del 5G. Si el 5G no es importante, pues es una compra también a valorar. Pero si evidentemente quieres 5G, servicios de Google y evidentemente una experiencia más normal, pues deberías decantarte por otra opción, sobre todo porque este teléfono vale 1.200 euros. Si bajase a 600, 700, ya te digo yo que esto cambiaría bastante, pero por un precio de gama premium debemos exigirle lo mismo que al resto de gama premium, evidentemente. Esta es mi opinión honesta, yo no me lo compraría, pese a que me encanta, porque el software para mí es muy importante, pero debo reconocer que el trabajo de Huawei ha sido brutal y qué pena lo de Google, ojalá lo solucionéis, por favor. Así que nada, si te ha gustado mucho, por aquí te dejo más vídeos, espero que los disfrutes de más teléfonos Android que te debes comprar, suscríbete por aquí si no lo has hecho y nos vemos próximamente. Déjate tu comentario para ver qué opinas de este teléfono, ¿te lo comprarías? ¿No? Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!